Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, este es un video que es para segundo año. El tema de hoy es didáctica operativa. Voy a compartir acá en pantalla un Power que tengo preparado. Aclararles antes que nada que este tema no está en el material que les dimos a principio de año, así que voy a estar enviando el material para que lo puedan leer, obviamente, que siempre, ante todo, está la lectura de los temas que les vamos dando semana a semana. Tengan en cuenta de leer todo el artículo, y una vez que terminen de leerlo, obviamente complementen con este video, que va a estar ayudando a resolver algunas dudas, algunas preguntas que puedan estar surgiendo. Bueno, como les decía, lo que vamos a ver hoy es didáctica operativa. Cuando hablamos de didáctica, siempre lo relacionamos a todo lo que tiene que ver con la educación. ¿Por qué? Porque la didáctica justamente es esa forma de enseñar, esa técnica al enseñar, está vinculado a los métodos que tienen que ver con lo pedagógico, pero puntualmente la didáctica tiene que ver con este método de enseñanza, de cómo uno enseña aquello que quiere dar a conocer. En nuestro caso es la psicología social. Pero como bien ustedes saben, nuestra psicología social tiene una particularidad. Está enmarcada dentro de lo que es la educación no formal, por un lado. Por eso ustedes ya saben cómo nos manejamos de una manera muy distinta. Sabemos que el aprendizaje de todos los temas que nosotros damos va a estar dado por dos aspectos principales. Uno que tiene que ver con el teórico, que es el que ustedes habitualmente incorporan a través de, en este caso, por la pandemia, a través de los videos, pero si no, a través de las clases presenciales, a través de la lectura, de los artículos que les damos, del material que les damos a principio de año, de toda la bibliografía que ustedes disponen. Pero más allá de eso, ustedes saben que en psicología social tenemos estos dispositivos que denominamos grupos operativos, donde también se va a dar una instancia de aprendizaje. O sea, la psicología social tiene una particularidad de trabajar, una forma particular de trabajar esa didáctica que venimos mencionando. Es decir, cuando hablamos de didáctica, puntualmente en psicología social vamos a estar hablando de lo que Pichon Rivière en su momento denominaba enseñaje. Enseñaje es un término que alude a estas dos palabras que tienen que ver con la enseñanza y aprendizaje, porque Pichon entendía que este proceso a través del cual atravesamos nosotros en este camino de la psicología social, por un lado, siempre estamos aprendiendo cuestiones teóricas, pero también cuestiones que tienen que ver con lo vivencial, que es lo que nosotros atravesamos cada vez que nos incorporamos a un grupo operativo. Vamos aprendiendo lo teórico en las clases, vamos aprendiendo de lo vivencial, de lo que dicen nuestros compañeros, de lo que nos pasa también a nosotros con esos teóricos y que ponemos en palabras en esas instancias de grupo operativo. Pero a la vez, cuando terminamos este proceso de 3 años de carrera, sabemos que en el momento que nosotros vayamos a trabajar, al momento que vayamos a intervenir, siempre vamos a estar permanentemente aprendiendo. O sea, no dejamos nunca de aprender, porque ese aprendizaje que siempre decimos que es espiralado, eh, supera las instancias de estos 3 años de carrera, o sea, siempre estamos aprendiendo, incluso cuando nos incorporamos como coordinadores de grupos, cuando nos incorporamos como profesionales de la psicología social, ya sea dando clases, ya sea interviniendo con técnicas o siendo coordinadores de grupos operativos, sabemos que siempre estamos aprendiendo. Bueno, volviendo al tema de la didáctica, Pichon entendería este proceso de didáctica, este método de enseñanza, lo entendería desde ese lugar, como esa doble dinámica de enseñar y aprender, lo que él sintetiza en la idea de enseñaje. Así que hasta ahí estaríamos con las primeras ideas de lo que es la didáctica. Bueno, vinculado a este concepto de enseñaje que denominamos recién, lo que
tendríamos que preguntarnos, ¿no? Para pensar específicamente cómo es esta didáctica en las escuelas de psicología social, primero tendríamos que pensarnos qué buscan los alumnos cuando se inscriben. Entonces ustedes podrían hacer ese ejercicio de pensar qué pasó el año pasado, cuando se anotaron, o unos meses antes de anotarse, qué buscaban, qué creían, cuáles eran las ideas que iban surgiendo al momento de querer anotarse en una carrera denominada psicología social y que seguramente eran más las ideas que tenían alrededor que cuestiones concretas de lo que sería este proceso de la carrera. Por otro lado, también cuando pensamos en la didáctica, pensando en estos procesos a través de los cuales vamos a enseñar, tendríamos que ver cuál es la necesidad real que tiene cada uno de los alumnos. O sea, cada uno de los alumnos y alumnas que vienen y que se inscriben en una carrera tienen una necesidad particular. Nosotros, en principio, y suponemos, damos por hecho que esas personas que vienen a inscribirse, que se convierten en alumnos al momento de afiliarse al grupo, y a la institución, obviamente, nosotros suponemos que lo hacen porque quieren tener un conocimiento de los grupos. Esto se da habitualmente cuando surgen las primeras inscripciones, hay veces que no queda muy claro por dónde va la psicología social y muchas veces se la confunde con lo que es la psicología clínica. Entonces ahí nosotros hacemos esta aclaración, que nosotros siempre trabajamos con grupos, no trabajamos de manera individual, salvo que eso tenga que ver con cuestiones del grupo, pero siempre nosotros apuntamos a lo que es el trabajo en grupo. Entonces, vamos a ir detectando cuál es la necesidad de ese alumno que viene a anotarse, si realmente está interesado por esas cuestiones de lo grupal, que es lo que se enseña en la psicología social. Pero por un lado, eso en cuanto al alumno, ¿no? Al sujeto que viene a una institución donde se da psicología social. Pero por otro lado, pensamos en lo que es la necesidad de la institución. La institución necesita enseñar cuestiones que tienen que ver con lo grupal, como decíamos antes, dejar en claro que todo psicólogo social siempre va a buscar un cambio, una transformación. Por eso siempre denominamos esta idea de que somos agentes de cambio, lo aclaramos muchísimas veces. Y por otro lado, siempre determinar esta cuestión que el aprendizaje en esta carrera es, por un lado, el aprendizaje que se va a obtener va a tener que ver con los teóricos, porque van a ser disparadores, van a dar contenido, van a dar un marco al pensamiento que se va formando desde el primer año. Va a tener que ver con lo grupal. ¿Por qué? Porque en lo grupal, en este grupo operativo que tenemos cada vez que tenemos una clase, después tenemos un grupo operativo. Bueno, ahí se va a estar hablando sobre la situación grupal. Vamos a trabajar lo que es la teoría a través de lo vivencial, a través de cómo nosotros entendimos ese teórico, o relacionándolo justamente con nuestras vivencias, con lo que en algún momento hemos vivido relacionado a ese teórico que se da en la jornada que nos toque. Vamos a también entender que ese aprendizaje va a ser dinámico. Por un lado, vamos a tener la clase, por otro lado, vamos a exponer lo que nos pasa, pero en ese intercambio, en esa vinculación con los otros, se va a dar esta cuestión dinámica, ¿no? Vamos a ir trabajando esa teoría y vamos a ir transformando esa primera idea que teníamos cuando recién escuchábamos la clase, vamos a poner en común distintas opiniones, vamos a debatir y vamos a estar trabajando, nos vamos a poner en tarea. Y muchas veces eso puede causar placer por entender determinados conceptos, por decir, bueno, va por acá, está bien, lo había entendido bien. Hay veces que puede ser doloroso porque tiene que ver con nuestras cuestiones, como decía antes, personales. Y muchísimas veces también vamos a encontrar que el grupo se encuentra en contradicción. ¿Por qué? Porque
surgen estos pares contradictorios que ustedes ya vieron en primer año y que lo tienen súper claro. Entonces, cada vez que existen contradicciones en el grupo, que tienen que ver con estos 5 pares que siempre mencionamos, si quieren refrescar esas ideas de lo que eran los pares contradictorios, busquen el video en el canal, que tienen la explicación de lo que son los pares contradictorios, por si no los recuerdan. Entonces decimos que cada vez que surgen esos pares contradictorios o polos opuestos, se van a dar situaciones de desequilibrio, por un lado, pero se va a dar esta situación dialéctica que denomina el texto. Ustedes búsquenlo, van a ver que menciona justamente este término que tanto utilizamos nosotros, y justamente va a tener que ver con esa oposición, va a tener que ver con esos pares contradictorios que ya han trabajado en primer año. Bueno, volviendo a la idea de didáctica, entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Por un lado, que para entender cuáles son esos procesos a través de los cuales nosotros enseñamos y tratamos de explicar los contenidos, siempre, primero que nada, vamos a tener una idea de cómo va a ser el aprendizaje, una noción primera de aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje en psicología social no está asociado con notas, no está asociado con evaluaciones puntuales, sino que tiene que ver con procesos, con este término de enseñaje, que se va a dar en forma continua. Y también cuando hablamos de didáctica vamos a tener que pensar en esta noción de concepción de sujeto. O sea, nosotros entendemos que cada uno de los alumnos, o sea, cada uno de los integrantes del grupo, los entendemos como seres sociales, que tienen necesidades, que van a establecer distintos vínculos. Entonces, si establecen distintos vínculos, como en el grupo operativo, bueno, esos vínculos van a estar caracterizados tal como lo vieron el año pasado y como lo siguen viendo este año, todo lo que pasa alrededor de la cuestión de los vínculos, los roles, cómo se dan esos vínculos, si son racionales o irracionales. Vamos a tener en cuenta que cada uno de los sujetos siempre está sujetado a una cultura, o sea, la cultura siempre va a atravesar la relación de 2 o más personas. Y vamos a también entender que los sujetos siempre somos productores de nuestras realidades y de todas las cuestiones que hacen a lo social. Somos nosotros quienes construimos. Así que cuando hablamos de didáctica y queremos enseñar nuestra psicología social, tenemos que tener en claro eso. Cómo entendemos el aprendizaje, cómo entendemos lo que nosotros denominamos sujeto. Y también no olvidar el concepto de ECRO. ¿Por qué? Porque como lo vieron en primer año, el ECRO siempre va a ser esa forma particular que trae cada uno de los sujetos, que va a tener que ver con su historia personal, que va a tener que ver con las distintas instituciones que atravesó a lo largo de su vida, o que en este momento está inserto en distintas instituciones. Entonces su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, va a tener que ver justamente con esas instituciones que lo determinan, que lo hacen pensar de determinada manera. Entonces vamos a tener que tener en cuenta este término de ECRO para nosotros enseñarle a ese sujeto que viene, se acerca y está interesado en estudiar psicología social. Bueno, vamos a decir también, que es lo que mencioné hace un ratito, que en psicología social tenemos este método dialéctico que hace referencia a lo que ya mencioné, a ese análisis de opuestos. O sea, sabemos que hay pares contradictorios en un grupo, hay diferentes posturas. Por ejemplo, el par contradictorio sujeto-grupo. Puede ser que se esté viviendo ese par contradictorio, entonces si hay una oposición entre lo que es una posición individual y lo que es un ideal de grupo, bueno, en esa contradicción, lo que se busca siempre, a través de esta enseñanza, es buscar el equilibrio, no estar en ninguno de los polos opuestos. Entonces, no solamente vamos a analizar como psicólogos sociales esa situación que se puede dar de par contradictorio, no solamente nos vamos a quedar en el análisis, sino que vamos a tratar de resolver esa contradicción, vamos a ayudar y hacer nuestro aporte para que
que se pueda resolver. Cuando hablamos de didáctica, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el encuadre. Fíjense cómo vamos mencionando un montón de teóricos que ya han visto, nociones que ya las han podido ver el año pasado y que han reforzado este año, y bueno, cómo todo se va unificando, ¿no? Cuando hablamos de didáctica tenemos que tener en cuenta el contrato, lo que nosotros en psicología social denominamos encuadre. Sabemos que por un lado está la institución que establece unos límites, pero ustedes también tienen, digamos, establecido cuáles son las condiciones de la enseñanza, qué se debe hacer, con qué se debe cumplir, qué se puede hacer. Todo eso, de alguna manera, lo que hace es dar o provocar una limitación de lo que tiene que ver con la enseñanza, las formas de interactuar en el grupo, todo lo que ustedes ya han visto hasta aquí, cuando han visto todo lo de encuadre y todos los teóricos que tienen que ver con eso. Bueno, en síntesis, cuando hablamos de didáctica operativa en psicología social, vamos a pensar en estrategias, en planificación de cómo vamos a enseñar esos contenidos. Entonces, por un lado, vamos a plantearnos que hay un primer objetivo. El primer objetivo sería el manejo teórico, o sea, esto que ustedes conocen como clase, como las clases, como los videos, como la bibliografía que tienen que incorporar. O sea, esa es la tarea informativa. Por un lado, existe esa tarea informativa que tiene que ver con comunicar estos conocimientos. Por otro lado, tenemos un segundo objetivo que tiene que ver con la tarea formativa. O sea, no solamente nos quedamos en el teórico, sino que pasamos a la instancia de grupo operativo, donde ahí vamos a trabajar todas las ansiedades, los miedos, que ustedes ya también conocen, que tienen que ver con el miedo al ataque, miedo a la pérdida. Bueno, entonces, cada vez que pensamos en esta metodología, podríamos estar pensando también en tres estructuras. Por un lado, la estructura cognitiva, por otro lado, la afectiva, y la última, la de acción. Ustedes saben bien que en psicología social mencionamos siempre tres palabras, que son pensar, sentir y hacer. Entonces, estas son las estructuras que venimos mencionando. En lo que tiene que ver con lo cognitivo, vamos a estar hablando de pensar estos conocimientos, estas teorías, ir apropiándonos. La forma de pensar no solamente va a estar dada por el teórico, porque si yo pertenezco a determinada ideología, a determinada institución, bueno, ese ECRO va a hacer que mi forma de pensar tenga que ver justamente con el ECRO, con las instituciones, pero al recibir este conocimiento puede ser que empiece a trabajarlo desde otro lugar. Por otro lado, en la estructura cognitiva vamos a apuntar también a analizar las situaciones. Puede ser que yo pertenezca a determinada institución o tenga determinado pensamiento, pero al momento de recibir una nueva información que tiene que ver con estos conocimientos que veo en las clases, puede ser que empiece a cuestionar ciertas situaciones, que empiece a modificar mi forma de pensar, mi forma de actuar, pero bueno, en esto puntual estamos hablando de la estructura cognitiva. Ahí el coordinador lo que tiene que tratar de hacer es ver qué pasa con lo cognitivo, con ese pensar, con ese pensamiento de cada uno de los integrantes y del grupo también, y de alguna manera empezar a trabajar los obstáculos que muchas veces son individuales. Entonces, como personas, como individuos, nosotros como sujetos, deberíamos estar pensando cuáles son los obstáculos que yo tengo al momento de prestar atención en una clase, o qué es lo que me molesta de determinada clase, de determinado conocimiento. Entonces, de a poquito voy a ir trabajando justamente lo que sería la estructura del pensar, la estructura cognitiva. La segunda de las estructuras, en esta metodología, en esta didáctica, sería la estructura del sentir, o estructura afectiva, que obviamente va a tener que ver con los sentimientos, con eso que a mí me genera eso que vi en la clase. Puede ser que esté escuchando determinado teórico, lo asocie
instantáneamente con alguna experiencia, alguna vivencia que tuve en algún momento o que lo estoy atravesando ahora. Y muchas veces eso viene a impactar en mi identidad, porque por un lado lo vuelvo a pensar desde otro lugar. No sé si se van dando cuenta que no solamente nos vamos a quedar en lo teórico, como decía, no nos quedamos en la clase teórica. Cuando vamos a sacar la estructura afectiva, bueno, ahí también estamos de alguna manera trabajando el aprendizaje, pero en esta instancia, ¿no? De los sentimientos, de lo emocional. No es casual que este año ya han visto inteligencia emocional, donde justamente lo que hacemos es tratar de detectar nuestras emociones, de trabajar nuestra personalidad. Bueno, en la estructura afectiva, obviamente, vamos a encontrar nuestros miedos, las ansiedades, tal vez encontremos algún mecanismo de defensa que esté ahí afectando al momento de recibir esta información que tiene que ver con lo teórico. Y acá, muchas veces, por estos sentimientos que genera esa teoría, por los sentimientos que genera el compartirlo con otros compañeros, muchas veces lo que vamos a encontrarnos es con la posibilidad de la rigidez, ¿no? La posibilidad de quedarnos en esta conducta rígida que denominamos estereotipia. Se puede dar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque va a estar asociado al detenimiento del aprendizaje, va a estar asociado a la resistencia de cada uno de los individuos. Así que eso es lo que se va a trabajar en la parte de la estructura afectiva o del sentir, como habitualmente denominamos. Bueno, la tercera de las estructuras en esta metodología va a tener que ver justamente con el hacer. El hacer está relacionado a nuestras conductas. ¿Qué hago yo con eso que recibo? El objetivo que nosotros proponemos siempre es que se apropien de cada uno de los contenidos que se dan en cada una de las clases. De nada sirve tener un material de lectura, no leerlo, tener un video, no verlo. ¿Por qué? Porque se está haciendo un proceso de aprendizaje, pero si yo no veo los videos, mi aprendizaje queda incompleto. Si yo no participo en el operativo, queda incompleto. Si no cumplo con las lecturas, con la síntesis, si no me comprometo justamente a las cuestiones que tienen que ver con la reelaboración, a los trabajos que me propone la coordinación, me estoy perjudicando yo, me perjudico porque no estoy completando ese proceso de aprendizaje, porque como decíamos, el aprendizaje va a constar de estas tres estructuras y obviamente desde la didáctica se va a responder a esos tres aspectos. Nosotros siempre proponemos que hay que integrar estas tres palabras, el pensar, el sentir y el hacer. Es lo que habitualmente decimos que tenemos que conseguir eso. Bueno, cuando nos ponemos en tarea, yo decía recién y hablaba de el hacer, ¿no? Y ponemos en tarea, que es ese momento en el grupo operativo, que nos ponemos en tarea, que trabajamos ese teórico del que se habló en la clase. Bueno, en esos momentos también se pueden dar estos, bueno, como dice acá, 4 momentos de la operación que están relacionados con la tarea, que ya los han visto el año pasado, solamente los voy a mencionar, que son 4, la estrategia, la táctica, la técnica y la logística. La estrategia tiene que ver con una planificación global, la táctica con algo puntual. ¿Qué se va a hacer con eso que planifico en macro? Bueno, vamos a lo micro. ¿Qué puedo hacer puntualmente? La técnica es qué herramienta tengo para hacerlo, desde qué lugar lo hago. Nosotros en psicología social nuestra herramienta principal es el grupo operativo. Puede que tengamos otras herramientas como puede ser, por ejemplo, alguna jornada de psicodrama o alguna otra cuestión, pero en psicología social nosotros para trabajar, para ponernos en tarea, lo que hacemos es pasar por esa instancia de grupo operativo. Y el cuarto momento sería la logística. La logística tiene que ver con esos recursos con los que yo cuento para
ponerme en tarea. O sea, por ejemplo, ahora en épocas de lo virtual, bueno, a ver, tengo el recurso del Zoom para sostener una clase, para seguir comunicándome, para que podamos reunirnos a través de ese lugar. Bueno, hay distintos recursos y eso tiene que ver con la logística. Volviendo a lo que es la didáctica operativa en sí, el texto van a ver que menciona 8 características, que son estas 8, habla de los emergentes, de la heterogeneidad grupal, habla de que esta didáctica es acumulativa, interdisciplinaria, núcleo básico, instrumental y operativa, problemática y multiespacial. Ahora brevemente vamos a hablar de cada una. Decimos que esta didáctica responde a los emergentes. Sabemos que todo grupo operativo tiene distintos momentos. Nosotros decimos que hay un momento de inicio, desarrollo y cierre. Habitualmente existen algunos emergentes que dan lugar a que el grupo se ponga en tarea. O sea, al momento del inicio, siempre alguna situación se da para que el grupo comience a hablar y comience a debatir. Lo mismo sucede al momento del cierre. Puede ser que determinado comentario haga que el grupo se cierre y se finalice el encuentro. Bueno, en estos emergentes muchas veces lo que sucede cuando alguien pone en palabras alguna situación es lo que ya conocen ustedes, poner de forma manifiesta algo que estaba latente. En estos emergentes también lo que sucede muchas veces es que a través de este relato, a través de lo que se dice, se integre justamente el sentir, el pensar y el hacer. Y el emergente sirve para tratar de entender cuál es el proceso. Yo les decía que muchas veces sirve para ver cuál fue el puntapié inicial que dio el grupo para empezar a hablar del tema o del teórico que se vio. Entonces, esos disparadores, esos emergentes, eso que surge en el grupo me va a permitir analizar qué sucedió en ese encuentro en concreto. Otra de las características es la heterogeneidad grupal. ¿A qué responde esto? A que todos los que pertenecen al grupo, todos los integrantes, piensen en su grupo, son todos distintos, son todos diversos. ¿Por qué? Porque, como bien dijimos, cada uno viene con su ecro, con su verticalidad, como decimos en primer año, cada uno trae esa personalidad y esa forma de pensar y esa forma de pertenecer a otros grupos también. Entonces siempre decimos que cuando es mayor la heterogeneidad en un grupo, bueno, va a ser más rico, se va a enriquecer. ¿Por qué? Porque va a haber distintas perspectivas, distintas miradas sobre un mismo teórico, por ejemplo. Lo importante también cuando hay tanta diversidad es que uno haga el trabajo de ir rompiendo con esos estereotipos que viene y que trae a cada uno de los encuentros de grupo. Romper con los estereotipos va a tener que ver justamente con romper con los prejuicios, y ustedes hagan ese ejercicio, ¿no? Que muchas veces sucede, cada vez que uno llega al grupo operativo, bueno, llega con esos prejuicios, siempre hay como que vaciarse de esos prejuicios. Y la heterogeneidad va a tener que ver con la convergencia de aportes. ¿Por qué? Porque cada uno va a pensar distinto un mismo teórico. Fíjense que sucede muchísimo que muchas veces se piensa totalmente distinto y lo ideal siempre es llegar como a un acuerdo, que haya una convergencia en un pensamiento, que se trate de llegar a una buena conclusión, porque para eso sirven los debates y eso es lo que hace crecer el aprendizaje en los grupos operativos. Bueno, vamos con dos más. Decíamos que también la didáctica es acumulativa. ¿Acumulativa por qué? Porque de alguna manera, a medida que se va trabajando ese teórico, que se va llevando al grupo operativo y que se va trabajando encuentro tras encuentro, bueno, vamos acumulando conceptos, vamos acumulando palabras, vamos mejorando el vocabulario, vamos entendiendo situaciones que tienen que ver con las problemáticas psicosociales. Entonces, no solamente lo ideal es acumular conocimiento y nada más. De nada sirve decir, bueno, no sé, estamos llegando a final de segundo año si es que no hicimos un proceso verdadero. Lo importante es cuando damos el salto cualitativo.
cuando pasamos por ese proceso de insight que ya hemos hablado y que ya hemos desarrollado hace algunas clases. Bueno, cuando llegamos a ese darnos cuenta y a ese aprendizaje sostenido en el tiempo, bueno, ahí estamos dando ese salto cualitativo y es lo que interesa también, no solamente es acumular. Otra de las cuestiones en la didáctica es que es interdisciplinaria. Ustedes saben que los distintos integrantes que van a un grupo muchas veces tienen distintas profesiones, distintos trabajos, entonces cada uno con su ECRO, cada uno con su aporte, viene a enriquecer la tarea. Otra de las características es el núcleo básico. Decimos que existen conceptos que son universales, por ejemplo, desde lo teórico. Hay un montón de conceptos que se dan en un orden, por eso hay una programación y una planificación de lo que es primer año, segundo y tercero, o sea, vamos de lo general a lo particular. Y de alguna manera eso da como distintas pautas como para ir entendiendo progresivamente cada uno de los momentos que se dan en psicología social. ¿Para qué sirve este orden? Esto de ir de lo universal a lo particular sirve para que ustedes empiecen a resolver esas cuestiones que tienen que ver con lo grupal. No podría nunca entender cómo hacer una actividad en tercer año si es que no tengo la base de lo que es la teoría de roles, la teoría del vínculo, el proceso grupal. Sería imposible. Entonces por eso siempre decimos, vamos de lo universal a lo particular, y me va a ayudar a resolver. La sexta característica es instrumental y operativa. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que voy a una clase, me tiene que servir para apropiarme de la teoría. De nada sirve tener un teórico, no leerlo o no entenderlo, ver un video, no entenderlo. Hay que hacer las preguntas que sean necesarias, hay que hacer el trabajo de síntesis que sirve justamente para la apropiación teórica. Y esa apropiación teórica va a tener que ver con la parte operativa. Me va a servir a mí para poder intervenir a futuro, o para intervenir desde hoy en mi grupo, para poder entender y analizar qué sucede en mi grupo o qué me pasa a mí. La séptima, problemática. Siempre vamos a encontrarnos con situaciones que son dilemáticas. Muchas veces nos vamos a encontrar, decía antes, con actitudes que tienen que ver con esta conducta rígida, que tiene que ver con la estereotipia, entonces eso va a paralizar lo que es el aprendizaje y va a ir empobreciendo lo que es el trabajo grupal. Entonces, en esos momentos, cuando se dan estas situaciones problemáticas, situaciones dilemáticas, donde alguno se queda en alguno de estos polos opuestos, bueno, se necesita de la intervención de la coordinación, no para que la coordinación resuelva, sino para que la coordinación señale y acompañe en ese aprendizaje que debe ser grupal, y en ese hacerse cargo que tiene que ver con cada uno de los integrantes, no responde a la coordinación, tiene que ser de los integrantes. Y la didáctica es multiespacial, ¿por qué? Porque se da en distintos espacios, obviamente, tiene que ver con la instancia de clase, tiene que ver con la instancia de grupo operativo, y en otras áreas que vamos a seguir viendo en la pantalla que sigue. Bueno, decíamos que existe también una unidad didáctica, dice el texto. ¿Y qué es esto de unidad didáctica? Estamos hablando de la didáctica, pero bueno, se va a implementar en distintos espacios, como decíamos en esta pantalla, que es multiespacial, ¿no? Bueno, este trabajo de la psicología social, ustedes lo tienen súper claro. Saben que existe, en primer lugar, como dice acá el gráfico, tienen una clase. Después de la clase se pasa al grupo operativo. Y después, más adelante, tienen otra clase. Acá ustedes vean que esta especie de cuadradito es como una articulación. Y cada una de las flechitas sería como un intervalo, un espacio, un tiempo. O sea, no se da todo de corrido. Hay espacios que ayudan a procesar ese aprendizaje. Por un lado, en la clase nos vamos a encontrar, ustedes saben cuáles son las figuras con las que se encuentran. Hay un docente que explica el teórico, los alumnos participan y muchas veces están observadores, hay observadores del grupo,
y los coordinadores también asisten a cada una de estas clases. Entonces, lo que se articula es, por un lado, se da la parte teórica, y porque se dé la parte teórica no significa que sea la parte más importante, porque justamente en el grupo operativo también se va a seguir trabajando y ese aprendizaje también es importante. Después de la clase va a haber un intervalo. Bueno, acá está un poquito graficado, ¿no? En la clase se dan estos disparadores, se habla de determinado tema, no es el más importante, les decía. Y después de eso hay un intervalo. Ustedes recuerdan que en las clases presenciales siempre hacemos como una especie de break, una especie de recreo. Bueno, ese tiempito también ayuda para procesar esa información que se recibió en el teórico. Después se pasa a lo que es el grupo operativo. En el grupo operativo, bueno, ahí ya se encuentran con la coordinación, con los observadores, si es que existen, ya el docente no es parte de ese grupo operativo. Como les decía, los integrantes, el coordinador o los coordinadores y los observadores si es que hay. Lo que se hace ahí es encontrarse principalmente con la heterogeneidad, es decir, con los otros compañeros, tratar de trabajar ese teórico. Se intenta que todos los integrantes se pongan en tarea, se intenta que todos los integrantes vayan rotando en los roles, que participen en cada uno de estos teóricos. Y el coordinador lo que tiene que hacer es facilitar la tarea. Vuelvo a repetir, el coordinador no debe resolver ciertas situaciones, tiene que ayudar, tiene que compensar con el grupo, tiene que colaborar, facilitar sería la palabra más apropiada, pero no es quien debe hacer, tiene que señalar y cada uno de los integrantes debe asumir su responsabilidad en lo que tiene que ver con el trabajo y con el ponerse en tarea en el grupo. Obviamente que en esta vinculación, en los grupos operativos se trabajan todos los vectores, se trabaja la mutua representación interna y sirve para enriquecer el conocimiento que tuve en la clase teórica. Obviamente, siempre lo más importante es el compromiso que cada uno de los integrantes asuma. Después de ese momento, que ustedes ya ahí no están presentes, lo que se hace es una reunión de los coordinadores con los observadores. En el caso de ustedes hay una observadora que también es mi alumna y a mí me sirve como para ver cuál es, a través de la crónica, si yo fuese la coordinadora de ustedes, podría ver a través de la lectura de esa crónica, del levantamiento de la observación que hace la persona que está observando en ese momento, me ayudaría a mí a ver cuáles son los emergentes, los conflictos, los obstáculos, los logros. Bueno, en caso de que la coordinación lo solicite, también lo puede solicitar a la observadora y empezar a ver cuáles son estas cuestiones. ¿Por qué? Porque el mirarlo un tiempo después, a través de un intervalo, como decíamos antes, va a ayudar a enriquecer esa mirada, a entender ciertos conflictos, a entender por qué se detiene la comunicación en algún momento, y bueno, es una forma para volver a plantear, para volver a ver qué se puede hacer, cómo se puede trabajar con el grupo. Hay otra instancia que es la supervisión de todos los coordinadores, donde podrían participar los observadores, donde participan sí o sí los docentes, y donde se plantea, a través también con los directivos en tal caso, se plantea cómo seguir con las actividades de los grupos. Se realizan las planificaciones y se hace una apuesta en común de lo que está sucediendo en cada uno de los grupos. Esto sucede con todos los grupos operativos de las escuelas, de todas las sedes. Bueno, como les decía anteriormente, acá van a ver que se dan las distintas articulaciones, acá vemos 4, y en la última vemos la supervisión, que decíamos por último, y después pasados esos 4 momentos, vuelve todo al inicio, o sea, volvemos a la clase y se vuelve a dar esta unidad didáctica. Empezamos a trabajar esta didáctica y esta forma de enseñar la psicología social. Bueno, como bien decía antes, todo esto sirve para entender cómo nosotros debemos colaborar en la enseñanza de cada uno de ustedes, cómo cada uno de ustedes tiene que apropiarse de los contenidos,
y entender que siempre se está en este proceso de enseñaje, ¿no? Este proceso de enseñaje. Por un lado, siempre vamos a estar aprendiendo de los otros, ya sea desde un lugar de intervención, siempre vamos a estar aprendiendo, siempre vamos también a estar enseñando desde nuestro lugar. Es muy importante tener en cuenta el concepto de creatividad, justamente para ir ajustando algunas cuestiones que pueden estar fallando y obstaculizando el funcionamiento del grupo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y les voy a estar enviando el material. Muchísimas gracias.